Como escuchábamos en el bloque anterior a Víctor Tonelli, el sector de las carnes está de alguna manera recuperando sus posibilidades de exportación a través de todo esto que significa una oportunidad de desarrollo y recuperar estas alternativas que genera la exportación. Por eso estamos en contacto con varios eslabones que intervienen en la cadena de las carnes argentinas. Estamos en contacto con allí Guido Ingaramo de Frigorífico Recreo, también está Fabián Ardetti de Insuga y también felizmente el contacto con César Carrilero de Pivi Leiner, empresas que intervienen en esta cadena de valor. Yo les propongo comenzar con Guido Ingaramo de Frigorífico Recreo, que es el principal, digamos, el inicio de esta cadena. Guido, a pesar de estas adversidades económicas que genera este problema sanitario de la pandemia, ustedes siguen adelante con los objetivos de aprovechar estas oportunidades de crecimiento, ¿no? Sí, mira, hace más o menos un año y medio que en lo que es la empresa Frigorífico Recreo, China se convirtió en el principal mercado nuestro. Nosotros la mayoría de la producción que hacemos de exportación va a China y hubo desde diciembre, te diría, más o menos, se juntó tanto los feriados de Año Nuevo Chino como el problema del COVID, que fue bastante intenso en China, y a su vez se dio que se cayeron los precios debido a estos dos motivos y también por intervenciones del gobierno chino para poder manejar un poco los precios, y ahí cayó mucho lo que es la comercialización a China, no tanto en volumen, pero sí cayó mucho los precios y durante unos 25 o 30 días estuvo parada la demanda. Desde febrero empezó a recuperarse bastante sin mejorar los precios, o sea, los precios que tuvieron el año pasado no se volvieron a recuperar. Habían caído bastante a niveles muy parecidos a lo que son otros mercados como Rusia, y China históricamente ha tenido mejores precios. Entonces es un mercado que ha sido golpeado. Viene recuperándose, pero está muy lejos de los precios de los años anteriores y especialmente del año pasado. Y en este mes, que esperábamos que sea ya una fuerte recuperación, se dio que fue el feriado del Día del Trabajador y que para ellos es una semana, así que estuvieron una semana sin demanda de productos. Por lo tanto, todavía no impactó fuerte. A su vez, se dio que por el tema del COVID estuvo mucho tiempo parado los puertos, cayó mucho la demanda del mercado interno chino, entonces todos los importadores de carne dejaron todos los buques y los contenedores en los puertos, y a su vez había un montón de buques en camino que ellos, como no tenían demanda, no lo estaban retirando de los puertos. Entonces, en lo que fue el mes de marzo, fue el mes con mayor entrada de carne en la historia de China, pero debido a que se acumuló todas estas ventas que se habían hecho y no se habían consumido. Por lo tanto, en abril no hubo una demanda normal porque tenían stock acumulado de ventas anteriores. Por eso es que nosotros esperábamos que en mayo empiece a mejorar un poco la demanda. Recién hoy es el primer día después del feriado, así que a partir de hoy esperamos que empiece a normalizarse la venta a lo que es China. Bien, y este panorama los obliga a mantener y rediseñar seguramente la estructura de trabajo, protocolos de por medio. ¿Piensan mantener el nivel de empleados o reestructurarse para achicar y adaptarse a las nuevas condiciones económicas? Mira, justo acá estoy con Jeremías, que es el responsable de recursos humanos de la empresa. Nosotros tomamos un montón de medidas para evitar la propagación del virus y para cuidarnos entre todos. Mantenemos el nivel de empleados, no se achicó. Lo que sí, tenemos bastante gente que está licenciada por el tema de la enfermedad y porque son personas que tienen riesgo por antecedentes médicos o por la edad o por alguna situación particular. Es un 10% del plantel el que está hoy licenciado, pero en sí sigue siendo el mismo que hace 4 meses, que fue antes de que empiece la pandemia. Con el desafío seguramente de mantener ese valor de ustedes en la participación de las carnes argentinas. Ahora está en contacto Fabián Ardetti. Fabián, ustedes aprovechan los subproductos y son una consecuencia del movimiento de la faena que se incrementa tanto para el mercado interno como para la exportación. ¿Ustedes han mantenido los objetivos de crecimiento a pesar de esta realidad económica que vive nuestro país?
Sí, seguro. Yo creo que al igual que otras empresas, cuando comenzó todo esto de la pandemia y el cuidado con el personal y con su propia persona, un poco nadie tenía un futuro cierto de lo que iba a pasar. Al principio hubo muchos problemas para retirar materia prima cruda de frigoríficos, los límites provinciales eran complicados, sobre todo el de Chaco y Santa Fe. Poder llegar a Entre Ríos también era complicado y cada uno de los frigoríficos, de acuerdo a sea exportador o no exportador, si va a China o a otros países, tenía más o menos materia prima cruda. Entonces lo que hubo al principio fue un cambio en la cantidad de materia prima cruda al ingresar, a veces más, a veces menos, pero poco a poco se fue regularizando. Hoy estamos en una cantidad similar a lo que es nuestro anual. Los objetivos de crecimiento, por supuesto, siguen siendo los mismos, pero con nuestros plazos de aplicación, porque todo está mucho más difícil. Los permisos, la construcción, el transporte, la posibilidad de conseguir créditos. Pero como decía Guido, al ser una empresa alimenticia, las medidas para proteger, las medidas sanitarias para proteger al personal y a la gente Exacto. que viene a la planta ya fueron tomadas desde siempre. Lo que se hizo fue agudizarlo mucho antes que el 20 de marzo con un protocolo de crisis y también, con todos los cuidados necesarios, hemos licenciado a la gente que está en una edad de riesgo. Estamos trabajando en 2 turnos de administración. Yo ahora estoy en la fábrica. Somos pocos los que venimos todos los días. Se ha dividido en 2, que vienen día por medio. Estamos trabajando mucho desde la casa, haciendo home office. Ninguna reunión, ninguna visita. Y, Y lo que vemos es que, como en todos lados, ¿no? Es una normalidad que ha venido a quedarse. Así exacto, que esta forma de trabajo vamos a tener que adaptarla, agudizando cada vez más las medidas de higiene. No queremos relajarnos en ese aspecto. claro. En estos días SENASA largó una circular que dice que si vos tenés un caso de coronavirus en tu planta, ellos no podrían hacer más el servicio. O sea, te dicen que no van a ir, Exacto. quiere decir que no va a haber más servicio, y lo cual implicaría que directamente no, obviamente no podés trabajar. No solamente cerrar un área, que sería la que está el empleado que tiene el coronavirus, sino que no podés trabajar más. Sí. Así que bueno, adoptando cada vez más medidas sanitarias. Pero Fabián, esto es importante destacar el compromiso del personal y de ustedes de seguir adelante porque seguramente se ha dificultado y mucho la cadena de pagos, por ejemplo, y todo esto hace a la puesta en valor de todo el personal que se compromete para mantener estas fuentes de trabajo tan importantes y en estos momentos difíciles se ponen en juego esos verdaderos valores, ¿verdad? Por supuesto, al principio el objetivo era cuidar la salud de cada uno de los empleados, la propia, retirar de los frigoríficos esa materia prima cruda perecedera, traerla a la planta y elaborarla. Ese era nuestro objetivo de base, poder cumplir con los frigoríficos y que no se cree un problema ambiental mucho más complicado, mucho más peligroso que el propio coronavirus. Bien, Fabián, Después, lo tenemos también a César Carrilero que nos está esperando. Agradecimiento también que haya aceptado esta propuesta periodística. César, ustedes de Pibi Leiner, allí en el Parque Industrial Sauce Viejo, son el último eslabón y dependen mucho también del sector de las curtiembres, pero producen también derivados del sector de la industria alimenticia. ¿Cómo están viviendo ustedes este panorama socioeconómico y sanitario en nuestro país? Ustedes como representando a una empresa extranjera, pero comprometida y con raíces en nuestro país desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros estamos en una situación muy similar a la que plantean Guido y Fabián. Desde el principio la situación fue desafiante de alguna manera, o sea, mucha incertidumbre, sin saber cómo iba a evolucionar la situación. La desafío por el que pasamos fue la provisión de materia prima, tal como también mencionó Fabián, pero al mismo tiempo nosotros estamos en el mercado para sacar esa materia prima de las curtiembres frigoríficos, con lo cual ese fue el primer escollo. Obviamente que cuando esto arrancó, la prioridad y el principal foco que pusimos fue en nuestra gente. Nosotros como industria alimenticia en ningún momento estuvimos fuera de actividad, es decir, no hubo cuarentena de alguna manera para nosotros, pero tomamos muchísimas medidas de prevención y de mitigación, también con mucha gente trabajando de la casa, con mucha gente licenciada por ser personas con algún riesgo, etcétera, y eso nos permitió, digamos,
estar proveyendo al mercado que nosotros proveemos, principalmente el mercado doméstico. Hay algo por lo cual nos sentimos muy contentos y muy orgullosos, y es que nuestros clientes, que son los que en definitiva están mandando el producto a las góndolas, no han estado en ningún momento sin la provisión de nuestro producto, con lo cual pudimos también colaborar desde ese punto de vista. Es decir, todos los productores de alimentos en este contexto, me parece que además estamos cumpliendo una función social, que es que el alimento siga estando en la mesa de todos nuestros compatriotas, ¿no? Ustedes brindan también esa posibilidad de que cuando consumimos una rica gelatina, ahí está PB Leiner aportando lo suyo, ¿no? Exacto. Ojalá fuese solo no, ojalá. O sea, gracias a Dios no es solo en gelatina. Estamos presentes en muchísimos productos, en la industria láctea estamos muy presentes. Además somos productores en la industria farmacéutica. Muchas de las cápsulas, ya sea blandas o duras, donde nosotros tomamos medicamentos, están hechas de gelatina. Estamos presentes en muchas aplicaciones y por eso nos sentimos también muy contentos de poder haber estado a la altura y poder haber seguido abasteciendo al mercado en el que estamos presentes. César, esta realidad de la pandemia un poco nos puso en nuestro país en un momento mucho más crítico. Veníamos con una economía de alguna manera complicada en las expectativas, ¿no es cierto?, de generar la respuesta del mercado. Pero ustedes en los primeros meses, yo diría por ahí en febrero, hicieron importantes inversiones. PB Leiner es una empresa de origen extranjero. ¿Y cómo se programa? ¿Tienen en cuenta, digamos, el mediano y largo plazo? Porque vemos que las empresas argentinas vivimos el día a día, no podemos proyectar a mediano y largo plazo, pero desde el extranjero, ¿cómo nos ven en la Argentina? ¿Cómo se proyecta de una manera diferente, verdad? Mirá, ¿no? En la Argentina, PB Leiner está en Argentina desde el año 1988, es decir, este año vamos a cumplir 32 años acá en el país. Desde que arrancamos tenemos una historia de constante crecimiento, de constante apertura del portfolio de productos, etcétera. Como bien decís, nosotros en febrero hicimos la inauguración oficial de nuestra última gran inversión, que fue una inversión que hicimos durante el año final del 2018 y principio del 2019. Es una nueva línea de colágeno hidrolizado, que lo que hace es seguir agregando valor a los flujos secundarios de la industria frigorífica que nosotros tomamos del mercado. Y eso nos permite seguir creciendo no solo en volumen, sino también en agregado de valor. Lógicamente en la Argentina siempre tenés que estar mirando la coyuntura, porque nuestro día a día suele ser muy dinámico, pero nosotros también tenemos una mirada de mediano y largo plazo que está obviamente alineada con nuestra casa matriz, y estamos permanentemente viendo hacia dónde vamos. O sea, nosotros solemos tener intentos estratégicos que van de corto, mediano y largo plazo, y siempre tenemos un horizonte que supera los 5 años frente a nosotros. La realidad de las empresas que estamos aquí en la Argentina, que son de origen familiar, como la familia Ingaramo, Frigorífico Recreo, depende un poco más, ¿no?, de la situación económica y ese apoyo financiero que cuesta conseguirlo en nuestro país, ¿verdad? Allí vos estás, Guido, en contacto todavía, ¿no? Sí, estoy acá. Sí, es verdad, nosotros dependemos mucho de la situación económica de la actualidad del país. Los años buenos son los años que nos permiten hacer mayores inversiones. En los años que hay menos actividad o menos rendimiento es necesario ser un poco más austeros y cuidar. Generalmente lo que es el apoyo económico lo hacemos a través de instituciones bancarias. Tenemos 4 o 5 bancos con los que trabajamos, pero a veces para lo que es la industria le debe pasar a los 2 colegas también. Los créditos no son para inversión productiva, suelen tener tasas de interés muy altas que en lo que es el retorno industrial no sirven, y en estos contextos donde la tasa de interés es muy alta, por más que te den un subsidio o una tasa con ciertas bonificaciones, siguen siendo tasas altas. En lo que es nivel mundial, las tasas para inversión productiva siempre rondan el 3, el 4%, y en dólares en Argentina estamos en un 8, en un 9, y en pesos estamos arriba excepto en este caso del COVID, que salieron tasas del 24, en este caso estamos siempre arriba del 50, 60, y son tasas imposibles.
Por lo tanto, en estos momentos la única forma de invertir es con fondos propios o con aportes de capital. Y con mucho esfuerzo, ¿verdad, Fabián? Como lo haces vos también en tu empresa, todos esos proyectos yo he visto que a pesar de las adversidades han seguido adelante, pero mucho más lentos, y los proyectos o los objetivos de crecimiento hay que hacerlo con pasos más cortitos y firmes. ¿Qué esperan ustedes, Fabián Ardetti, desde Insuga, post pandemia, qué esperan del gobierno nacional, cómo poner en marcha toda esta difícil situación? No demasiado, Martín, no demasiado. El gobierno nacional estaba un poco difundiendo algún tipo de crédito a menor tasa en las provincias consideradas amigas. Vos sabés que nosotros tenemos una planta en Chaco y hasta el 10-12 de marzo estábamos hablando de créditos a tasa subsidiada para una inversión en un lote al lado de la planta del Chaco, junto con el ministro de la Producción chaqueño y el gobernador, pero obviamente todo eso quedó congelado y nadie habla más de esto. Culfas estaba dando vueltas por las provincias prometiendo cosas parecidas, pero yo no creo que pueda salir ahora a hacer esto. Todos los gastos que estamos teniendo en el pago de sueldos, en salir a socorrer otras empresas, menores o mayores, no va a permitir a los empresarios poder contar con una política de inversión. Va a tener que ser nuevamente a través de fondos propios, a través de aportes de capital, como dice Guido, o haciéndolo uno mismo, bancándosela con los proveedores y haciéndola más largo, como ha sido en los últimos tiempos, desde la época del crédito del Bicentenario o de la última parte del gobierno de Cristina, es que no hubo créditos de fomento realmente, o sea, desapareció el FONTAR, la CEPIME, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá se vayan dando las condiciones, pero a ustedes tres les agradezco este contacto y se pone de manifiesto un ADN comprometido con un país en desarrollo, y ojalá se vayan cumpliendo todos los objetivos, pero principalmente que puedan ustedes hacer el máximo esfuerzo para mantener esta fuente de trabajo y los objetivos. Gracias a los tres, a Fabián, a César y Guido, gracias por este contacto, muy amable.